Buenos días, ahora les vamos a presentar el debate en donde vamos a discutir la moción de que las medidas tomadas por las industrias para reducir los efectos contaminantes son efectivas de la industria del hierro y partiremos con el grupo que está a favor. Para eso partimos definiendo cuáles serían la industria y en qué ámbitos estaríamos discutiendo. Partimos hablando de la extracción de hierro, tanto como los efectos, el proceso de fundición y la extracción en sí. Los principales efectos contaminantes de esta producción de hierro, de estos procesos, son tanto atmosféricos como sólidos y en ruido particularmente. Los efectos atmosféricos principalmente están en gases como el monóxido de carbono, el óxido nitroso, el CO2, entre otros. Los efectos sólidos están más principalmente relacionados con el agua y la contaminación del agua. Y después están los efectos producidos en las poblaciones humanas a los alrededores de los centros de producción de la industria del hierro, hablando más principalmente en la contaminación de ruido. Nosotros somos el equipo que está en contra de la moción y consideramos que las medidas empleadas para la reducción de los efectos ambientales de la industria del hierro no son suficientes y que afectan al medio ambiente de una forma irremediable y que por lo tanto debería ser evitada. Primero, los efectos del hierro, de la industria del hierro en lo que es el medio ambiente se reducen como ya tú dijiste, los efectos de sólidos, que son la contaminación del agua, efectos de la eliminación de gases hacia la atmósfera y también la destrucción del suelo que podría ser fértil, ya sea debido a las minas de tajo abierto que ocupan un gran espacio y por lo tanto afectan irremediablemente la flora y fauna, eliminan árboles y también afectan la vida de los animales que viven ahí. Como ya dijo la oposición, las minas de tajo abierto son un problema ya que afectan a terrenos que podrían ser utilizados en producción agraria, es decir, malogra terrenos que entre comillas podrían ser fértiles. Pero en la realidad chilena podemos ver que la mayoría de estas minas se encuentran en la zona norte de Chile, más específicamente en la zona del Norte Grande, donde son zonas que la fertilidad del suelo es casi nula. Son zonas que no se puede hacer producción agraria por la situación desértica que existe en esa zona y que por lo tanto ese no estaría siendo un problema de la industria en este caso. Por esto además las minas buscan acentuarse en lugares que no deberían o no serían utilizados para producción agraria, como ya dije. Lo que se hace mucho es que se toman terrenos que están totalmente botados, que nadie los utiliza, y los compran y los utilizan para hacer producción agraria en cambio del terreno que se utilizó para la explotación de. Para contraargumentar lo que tú has dicho, Emilio, las minas no buscan acentuarse en ninguna parte, sino que depende de la disposición del mineral que exista en el lugar. Entonces, por ejemplo, si es que resulta que existe un yacimiento de hierro en una zona que está cerca de una urbanización, no hay nada que se pueda hacer al respecto porque es imposible mover el hierro que tenemos en esta zona a otro lugar. Por lo tanto, las minas existen donde existen porque no pueden establecerse en ningún otro lugar. Y con respecto a lo que dijiste de la utilización de los suelos, esos suelos siempre están siendo utilizados. Puede que no estén siendo utilizados por personas, pero sí afectan a la flora y la fauna del lugar. O sea, incluso en las zonas desérticas, esos suelos son utilizados por flores que viven ahí, por pastizales que también pueden existir, también por ejemplo por zorros en el norte de Chile, chinchillas y animales que viven en esas zonas que son directamente afectados por la producción de hierro. En principio por el ruido, que por ejemplo los zorros son muy sensibles al sonido y esto produce que los animales se asusten y se quieran alejar del lugar. Para contraargumentar lo que tú acabas de decir, Joaquín, lo que pasa es que es verdad, se acentúan donde existe una disposición de hierro en este caso, pero para eso existen los estudios de impacto ambiental y los permisos de impacto ambiental.
Por lo tanto, si es que afecta muy significativamente tanto a la población humana como a la fauna o a la flora del sector, no se les va a dar el permiso para hacer una mina ahí y por lo tanto no se hará la mina. Por eso estamos hablando de que las medidas que se toman para evitar la contaminación y los efectos en el ambiente son suficientes, en este caso, para evitar, como tú ya dijiste, por ejemplo, una extinción en alguna especie. Eso es lo que pasa en el norte, eso es lo que pasa en la mayoría de los proyectos que se van haciendo actualmente. Para añadirme a lo que dijo mi compañero Emilio, además existe la institución de la Superintendencia de Medio Ambiente, la cual tiene la autoridad de fiscalizar la resolución de calificación ambiental, normas de calidad y emisión, planes de prevención y de descontaminación, que se añade además a la Ley 19.300, que habla sobre las bases generales del medio ambiente y la importancia de que los chilenos podamos vivir en un ambiente libre de contaminación de emisiones de las industrias. Ahora continuaremos con nuestro segundo argumento en contra de la moción planteada al comienzo de este debate. Bueno, la fabricación del hierro implica una serie de procesos que son complejos, mediante los cuales, para fabricar hierro, se emplea la utilización de un mineral que se llama coque y la piedra caliza. Y los procesos para obtener estos minerales, en este caso el coque y la piedra caliza, para producir estos minerales tienen un gran impacto ambiental, ya que el coque es producido por el calentamiento del carbón bituminoso, que expulsa componentes volátiles, y este se produce en los hornos altos que producen hierro, en las industrias del hierro, y se extrae este mineral para después aplicarlo a la producción del hierro. Y durante este proceso de extracción, cierta cantidad del carbón se disuelve en hierro líquido. Y para formar el coque, al formarse este mineral, expulsa grandes cantidades de gas conteniendo monóxido de carbono, es decir, tiene emisiones contaminantes. Esto facilita que la producción de una serie de químicos que se liberan al medio ambiente, que son el alquitrán mineral, los aceites livianos crudos, que contienen benceno, tolueno y sileno, amoníaco, naftaleno y cantidades también importantes de vapor. Entonces, así como ha dicho mi compañera, aun cuando existe una ley que promueve la correcta eliminación de los usos hacia el medio ambiente, esta ley no está funcionando, dado que se están emitiendo productos tóxicos para el medio ambiente, ya sea como el monóxido de carbono, el tolueno, el benceno. Todos esos gases son liberados a la atmósfera y da lo mismo cuánta ley exista al respecto, estos gases van a seguir siendo eliminados debido a que la industria del hierro requiere que sea así. Sí, porque además, porque esto fue lo que mencioné anteriormente, era la producción del coque que se ocupa en la producción del hierro. Pero en la producción del hierro en sí misma, cuando se produce este material en los altos hornos, los gases de los altos hornos son fuentes importantes de partículas que contienen monóxido de carbono, altas cantidades de monóxido de carbono, la cual afectan la atmósfera y el medio ambiente. Para contraargumentar, ese monóxido de carbono del que ustedes tanto hablan es de hecho por el uso del carbón como fuente de energía para la producción del hierro. Pero últimamente, lo que también ha pasado con las termoeléctricas, lo que está pasando en las nuevas termoeléctricas que se están construyendo en el norte, como por ejemplo no me acuerdo el lugar, creo Vallenar, por ejemplo, son termoeléctricas, pero que no son a base de carbón. También son termoeléctricas, o sea, que calientan el agua y gracias a ello mueven una turbina y pueden generar energía, etc. Pero lo hacen en base a gas natural, que es gas conseguido desde la naturaleza, diga su nombre. Y que todas esas emisiones hechas por el carbón coque y por la producción de hierro a través de carbón coque no estarían existiendo en el caso de utilizarse gas natural como fuente de energía en vez de carbón coque. Por lo tanto, el impacto del carbón coque en la industria sería eliminado completamente en este caso. Y podemos decir también, por ejemplo, uno de los impactos que tiene la producción de hierro es que